Cuando hablamos de riesgo, ¿a qué nos estamos refiriendo? El riesgo estamos hablando de la probabilidad, estamos hablando de una amenaza, de un desastre, por medio de una gestión, que hay vulnerabilidad, que hay daño, que hay peligro o que hay fracaso. Pero ¿qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado pueden no representar un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo. O sea, que en la probabilidad de que ocurra un desastre. El riesgo se refiere a la posibilidad de daño o fracaso bajo determinadas circunstancias. El peligro se refiere a la probabilidad de accidente o patología. Peligro es sinónimo de riesgo. La gestión de riesgo supone identificar la probabilidad que una o varias amenazas se conviertan en desastre o fracaso. Supone evaluar la vulnerabilidad de las amenazas o peligros por separado y predecir los efectos si se juntan, o sea, la probabilidad que ocurra un desastre. Por eso es necesario identificar, evaluar, controlar los riesgos. En auditoría se dice que el riesgo de auditoría, ente u organismo o de la administración, está relacionada con el control interno y el control externo. En auditoría existen tres tipos de riesgo: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Las normas relativas a la planificación de la auditoría tienen que ver con la administración del riesgo. En pocas palabras, el riesgo en la auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando la información financiera, administrativa, operacional o de gestión está elaborada en forma errónea de una manera importante. Por lo tanto, el riesgo en auditoría tiene tres componentes: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Los elementos de cada uno de los riesgos son el riesgo inherente, el tipo de organización, el tamaño de la organización, la resistencia a la auditoría, la cultura organizacional, el estilo de la gerencia, el estilo de comunicación que tiene y el sistema de gerencia y administración en la organización. El riesgo de control vienen siendo todos los mecanismos de control financiero, los mecanismos de control de la gestión de la operación, la información y la comunicación, el ambiente de control, la supervisión y los mecanismos que se han tomado de evaluación del riesgo. El riesgo de detección, que es el riesgo del auditor, es la experticia del auditor, la claridad de los objetivos o alcance, la actitud y actitud del equipo multidisciplinario, la planificación y la administración de los recursos, la enfermedad, la contingencia en el grupo del auditor, el conocimiento previo de la unidad de ser auditada, el conocimiento de las técnicas de auditoría, la comprensión de la metodología que se va a auditar. Por lo tanto, decimos que el riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente más el riesgo de control más el riesgo de detección. Y el riesgo de detección no es más que la probabilidad de ocurrencia más la probabilidad que tiene que ver con la detección. En pocas palabras, estamos ante tres fórmulas. El riesgo de auditoría es igual al riesgo de control más el riesgo que tiene que ver con la no detección de un error material más la probabilidad del riesgo tolerable. En conclusión, el muestreo y el riesgo de auditoría es, llamémosle, la solución al tipo de riesgo. Por lo tanto, los auditores deben de planificar una muestra de auditoría
para la prueba sustantiva de detalles con un riesgo de aceptación aceptable. Gracias, cuídense mucho.